Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de la serie llamada El amor como una habilidad. En esta ocasión estaremos hablando sobre cómo convertir el miedo en fuerza. En este espacio estaremos Laura Ciro, diseñadora industrial, y Viviana Otálvaro, creadora de este mágico emprendimiento social, conversando sobre lo que podemos aprender de la Isla de los Abrazadores, un lugar donde nacen los personajes tan amados que sabemos por su nombre que existen para abrazar. Lau, estoy súper asustada con este episodio. Ay, ¿por qué? ¡Qué miedo! El primer amigo del abrazador, ¡qué ternura! Ay, pero eso es muy lindo. ¡Qué curiosidad! ¡Qué asombro! ¡Qué todos los sinónimos que pueda aparecer con el miedo! La verdad sí es muy emocionante. Yo tenía muchas ganas de llegar a este episodio para por fin hablar de este nuevo personaje que nos vas a presentar. ¿Cómo se llama? ¡Boom! Me encanta. Es hermoso, tenebroso a la vez. Bueno, Vivi, tierno, cuéntanos. Gordito, ¿Quién oscuro. Es un personaje que nos inventamos para poner por delante y para establecer la conversación sobre ese lado oscuro, sobre lo que se esconde, sobre la tiniebla, la sombra, para hablar del miedo, que además es la emoción que como raíz, que genera otro montón de emociones, el miedo a la rabia, el miedo a la tristeza, el miedo a la frustración, los celos, la envidia, mejor dicho, es como la raíz de muchas de las cosas que sentimos y que se esconde, por ejemplo, en personalidades fastidiosas. ¿Has visto que, no sé, algunas de las amiguitas del colegio que eran más fastidiosas o que se ponían mucho maquillaje, uno entraba a la vida y realmente eran las que tenían cosas como, no sé, frustraciones, o las que vivían como en lugares, no sé, como que tenían algo ahí como escondido que se camufla muchas veces con cosas. Entonces, y también cuando uno era niño, la sombra, la ropa, de algunas cosas, uno creía que era un monstruo, una persona que estaba ahí, un fantasma, pero no, realmente era la imaginación ahí jugando. Entonces, Boo es una sombra que sale del abrazador y se transforma. A veces tiene forma de araña, a veces es chiquito, a veces es gigante, a veces parece un zancudo. La sombra no es el miedo, es un personaje que nos permite hablar del miedo, hablar de lo que se esconde, de la oscuridad, de lo que, cierto, de esa raíz, de esa raíz emocional. Y además, pues nos permite descubrir a uno de los abrazadores de esa isla que es valiente, que además encuentra su nombre en este libro que estamos lanzando. Valiente es uno de mis abrazadores favoritos porque es un abrazador que hace las cosas con miedo. Pues vos sabés que a veces cuando uno se va a arriesgar a hacer algo, lo que uno dice es como, bueno, voy a hacer esto sin miedo. Ya, voy a soltar el miedo y me voy a arriesgar. Como que ponemos el miedo en un extremo malo. Y es como si no pudiéramos hacer las cosas con ese miedo, utilizándolo para convertirlo en fuerza. Sí, es que invade mucho el cuerpo, es súper invasivo. O sea, a uno le tiemblan las piernas, se siente frío, se empieza como a tartamudear, el corazón se le quiere salir. Es además culturalmente, pues, como que uno se siente vulnerable, que no es capaz, que el miedo es como debilidad. Y no, es lo que tú dices. La vasopresina, que es la sustancia química que el cerebro produce cuando siente que está en peligro, envía oxígeno a los músculos más grandes, hace que el oído se amplifique, que la vista se agudice, la propiocepción, es decir, tú en dónde estás, el sentido de ubicación. Cuando, cierto, uno está invadido de esa sustancia, puede entender o percibir el mundo de una manera mucho más aguda. No significa que uno la necesite, ¿cierto?, para hacer eso. Pero pues también, ya que la tiene uno ahí invadida, pues la puede usar a su favor. Si es demasiada, pues paraliza y agota y pasa muchas cosas con ese miedo también. Pero Valiente sí, a mí también. Creo que Valiente nos ha acompañado además en su nacimiento en un momento muy particular
y es precioso porque es así súper miedoso, siempre tiembla. Valiente es muy bello también y muy honesto porque manifiesta ese temblor, ese dolor de estómago, ay, como que eso que uno no se halla, ni sabe para dónde coger, ni de dónde está, ni qué va a hacer, y siente así que se va a morir del drama. Pero bueno, él lo hace, él con miedo lo hace. Ya que estamos hablando de nuevo lanzamiento, yo quería preguntarte por otro personaje que está en esta historia y que también están en el libro del superabrazador, y es el abrazador mago. El abrazador mago le habla a Valiente y le dice unas cosas muy importantes que le ayudan en esta situación de miedo en la que se encuentra. Entonces quisiera que nos contaras un poquito sobre cómo es que vamos conociendo esta emoción del miedo a través de la historia en el libro. Sí, el abrazador mago es un personaje que nace en el cosmos. Él es el que crea sus artefactos. Es como todos saben que existe, pero nadie lo ha visto. Yo tampoco voy a hacer spoiler porque es nuestro secreto mejor guardado. Pero aquí aparece por segunda vez cuando Valiente, pues este abrazador que aún no sabe cómo se llama, que está a punto de desfallecer, escucha una voz y es la del abrazador mago. Le cuenta un truco, que es parte de lo que tú estás diciendo, es conocerlo, conocer ese miedo. Entonces el libro te va llevando en cómo ese abrazador mago le cuenta a aquel abrazador que tenía mucho miedo, que él aprendió a conocerlo a través de muchos lugares, pues que tampoco voy a hacer spoiler, pero el libro te va llevando a cómo ese personaje, que es la sabiduría propia, interna, que todos en alguna vez hemos atravesado algún miedo y lo hemos descubierto, desmantelado, o que hemos desfallecido por él y en algún momento pues hemos logrado salir avanti, lo convierte en un amigo, lo convierte en fuerza con ese truco que le cuenta Abrazador Mago. Te va llevando con varias preguntas, como lo que nosotros hacemos, pues que es a través de la inteligencia, que es poner ese cerebro al servicio de ese corazón. Te va llevando con preguntas, con esas historias, con esa narrativa, a que tú entiendas, lo desmenuces, lo mires por todas partes, lo despedaces, hasta que le veas el corazón a ese miedo y puedas casi que hacerlo un amigo, como tú decías, convertirlo en fuerza. Hay una frase con la que empieza el libro que dice coraje, de latín cor, tener coraje, poner el corazón por delante. Y es que ese amor también, como una habilidad, como se trata pues esta serie, es usar ese corazón para ir más allá de esa sensación de ser vulnerables o de débiles que nos han enseñado un poco la cultura, que uno tiene ahí como metido, para decir, no, venga, yo con amor, con paciencia, con esa valentía, con esa fuerza, voy a atravesar eso que siento, ir más allá de eso que siento y poder incluso convertir ese miedo en un amigo. Sabemos que Boo es esta sombra que se transforma y que refleja también esos miedos que tiene Valiente, uno de los protagonistas de esta historia, pero una de mis cosas favoritas de esta historia es la posibilidad de que nosotros podamos también reconocer cuáles son nuestras sombras. Y esto es una cosa que me gustó mucho cuando tuvimos la oportunidad de lanzar este libro en la Filbo en abril. Me gustó mucho que pudiéramos compartir con los asistentes al lanzamiento este taller que viene al final del libro. Sí, ese taller fue muy lindo, pues el espacio de lanzamiento fue conversar con Lizardo Carvajal del libro, y habían asistentes pues donde el libro viene con un bloque de plastilina. Entonces en ese taller, en el lanzamiento, los asistentes pudieron moldear ese miedo, que es como el Boo de cada uno. Entonces les entregamos un bloque de plastilina y a través de las preguntas ellos iban moldeando esa sombra, incluso colorida, grande, pequeña, entonces eran distintos. Y también esa es una posibilidad para hacer como lo que nosotros hacemos, mezclamos el diseño, los elementos, los objetos físicos, lo que tú puedes tocar, sentir, con lo que queremos decir. Entonces es muy potente también el libro porque a través de la plastilina tú puedes sacar afuera
eso que sientes, eso que piensas alrededor de ese miedo, moldearlo como si fuera tu personaje, con un nombre, y la estrategia es que lo pongas cerca. Entonces, que esa plastilina se pueda parar sobre sí misma, que no sea pues como algo plano, sino que se pueda soportar como una escultura, y que tú lo puedas poner en la mesita de noche, en la nevera, en el escritorio del computador, para que tú puedas ver esa sombra oscura, ese personaje todos los días, y mientras le conversas, le echas cantaleta, le cuentas cómo te fue, así como el muñeco abrazador, así como la capa, ¿cierto? Ese abrazador mago tiene la habilidad de convertir eso intangible en algo tangible, que es también lo que amamos nosotros hacer, pues que es desde el diseño, desde los objetos, convertirlo en algo material para que en esa sincronía del objeto físico y el mundo intangible o simbólico logremos eso real, que es conversarle, que es dejarle de tener miedo, es convertirlo en un amigo hasta que ya no necesite uno. Yo en estos días boté uno. ¿Sí? Tengo 3. Sí, lo primero lo hice en una terapia budista y ese todavía no, siento que no, todavía me acompaña. Pero el segundo lo boté en estos días que hice limpieza con mis amigas y dije, ya, no te necesito. Entonces lo despedí. Y tiene algo súper divertido y es que tú también puedes moldear ese miedo en forma de peluche. Entonces nuestras expertas costureras a las que pagamos muy bien y les damos un trabajo muy justo y pues sobre todo como esa oportunidad laboral pueden hacértelo peluche. Entonces nos escaneas el dibujo en nuestra página en la tienda virtual donde aparece el libro del abrazador que tenía miedo, pues subir la imagen dibujada y nuestras costureras se la convierten en un peluche. Así que no solamente es una plastilina temporal, sino puede ser un objeto al que puedes abrazar suavecito y gordito y esponjoso. Y llevar a todas partes. Y llevar a todas partes. Eso es una cosa muy chévere porque muchas veces uno piensa que tiene que elegir un solo miedo, como si solamente le tuviera miedo a una cosa, a su miedo más profundo, pero lo bueno es que puedes volver a tomar este taller con este libro y hacerlo las veces que sean necesarias hasta, no sé, tener todos los monstruos que necesites volver amigos tuyos. Sí, incluso es muy chévere porque tú al principio lo puedes ver como un monstruo, realmente es un amigo, ¿cierto? Exacto. Seguramente todos los bloques de plastilina serán pues cosas terroríficas, pero mientras más los pongas en la mesita, en el computador, más va dejando de ser eso monstruoso y malvado y miedoso por algo tierno, lindo, que tiene un nombre, que se convierte en un amigo. Y claro, lo puedes hacer cuantas veces quieras, puedes jugar con tus amigos, hay preguntas realmente muy valiosas de, por ejemplo, de qué se alimenta ese miedo, o qué quieres decirle, o de qué te resguarda. Pues igual, ahí está el libro, no se los voy a hacer más spoiler. Sí, ya nos has contado un montón. Y igual con la isla virtual, como el libro trae ese componente virtual, ahí puedes descargar la colección de miedos, entonces jugar a que en el 2020 tenía este miedo, en el 2023 llegó este, y en el 2025 puede llegar a algún otro miedo más grande. Pero también es lindo, así como ese abrazador camina por esa isla, uno mismo ir caminando, atravesando esos distintos miedos y convirtiéndolos en superpoderes, en fuerza, en aprendizajes, en amigos nuevos, en cosas que ya realmente no sean tan miedosas. Sí, eso me recuerda un poquito lo que hablábamos al inicio, y es que este libro nos ayuda a ver ese miedo como algo útil y a dejar de tirarlo a ese extremo en el que decimos no hay que tener miedo, el miedo es malo, hay que soltar los miedos, y sí, pero no soltarlos como rechazándolos, sino por el contrario conociéndolos e identificándolos. Mira que en ese concepto psicológico de la sombra lo que dicen es aceptar esa sombra e integrarla. Cuando realmente uno integra la sombra, es decir, integra esa parte oscura, entre comillas, dentro de ti, es cuando tu carácter y tu personalidad cobra otro sentido. Y ahí también hay una parte muy simbólica en la psicología que entra esa madurez, ¿cierto? De confrontar y encontrar y aceptar esa sombra o ese lado oscuro, que pues lo han trabajado muchos teóricos. Y esa es la idea,
porque cuando tú entiendes que ese miedo es útil, pues realmente ese miedo ya no lo necesitas tanto. O cuando entiendes con las preguntas qué es lo que te genera esa necesidad de tener protección porque hay algo peligroso, puede ser que ya no sea tan peligroso y que esa señal en ese cuerpo deje de existir. Es decir, mientras tú vas comprendiendo cómo esa fisiología te ayuda, de pronto ese pensamiento cambia y ya no tienes que generar miedo, ya no tienes que crear esa vasopresina, ya tu cerebro no produce esa sustancia química porque tu percepción, tus pensamientos cambian del peligro a la valentía o a la curiosidad, como empezamos, ¿cierto? La conversación, ese miedo también es curiosidad, es ganas de aprender, es algo que uno quiere entender o que quiere observar que no conoce. Entonces es muy chévere cuando uno en esa utilidad o en esa imaginación, lo que tú quieras, como tu visión, pues como esa percepción del mundo, puedas pensar que ese miedo puede ser algo interesante o puede ser algo en donde puedes conocer un mundo dentro de ti incluso, que no conoces, una parte tuya que de pronto no había salido antes. Algo muy bueno de este libro es que no solamente viene como en el formato versión libro convencional con el bloque de plastilina, sino que también tenemos otras 2 versiones que son muy interactivas y didácticas también para profes, para cuidadores, que son el libro de lectura en voz alta y el audiolibro. Sí, también el Kamishibai. ¡Ay, sí! Que fue un gran reto, tú lo diseñaste. El Kamishibai es maravilloso porque también permite que haya una lectura a un grupo y que las personas vayan observando el asunto gráfico de la historia mientras uno va haciendo la narración más divertida. Sí, además si lo compras con el muñeco abrazador, puede venir en esa caja nueva que tenemos, que se convierte en un teatro de sombras. También pues como muy simbólico, porque en esas sombras uno puede encontrar historias y no, pues si viene con ese banco de sonidos. Además el efecto sonoro es muy interesante porque el sonido y la música puede amplificar esa sensación de miedo, e incluso pues el oído en esa percepción. Los sonidos son elementos muy vitales para generar esas emociones. Entonces con ese teatro de sombras puedes pues generar un montón de historias que no sean tan terroríficas también. Queremos invitarles a todas las personas que escuchan nuestro podcast a que también se den la oportunidad de conocer sus miedos, moldear también sus propias sombras y a que descubran esta historia del valiente abrazador que tenía miedo. Lo pueden encontrar en nuestra página web, también directamente con nosotros en WhatsApp. Y que conozcan esos 2 personajes a los que les damos la bienvenida a la vida, que es valiente, este abrazador muy miedoso y cobarde y también muy corajudo, y Abu, que lo amamos. Bueno, Vivi, gracias por contarnos sobre este nuevo libro tan maravilloso. Gracias a ti por llevar esta conversación. Chao. Chao. En los próximos capítulos exploraremos herramientas que nos ayudarán a conocer más sobre las emociones.